Lo llamamos y lo convocamos. Don Víctor Benítez, me acuerdo de su homónimo. Buenas tardes, antes que nada. Estamos acá en PDS con Arturo Garoso. Y bueno, es un día relativamente más calmo con respecto a los últimos fenómenos climáticos y a todos los cambios, incluso que de manera forzada le estamos introduciendo a la naturaleza, don Víctor. Y por eso queríamos algunas reflexiones con usted, si les parece. Sí, buenas tardes para toda la audiencia, para ustedes también, cuídense de la temperatura. Ujú. En realidad, hace años que estamos con esta causas perdidas que les llamamos nosotros los ambientalistas, porque evidentemente todo lo que se planteó y se sigue planteando ahora tiene un sustento científico, pero que no se toman las decisiones en base a esos Ujú. datos científicos. Ustedes se acordarán, el presidente de la República, Juan Carlos Guasmosi, decía que éramos una máquina de impedir. Ujú. Sí, definitivo. Y yo creo que seguimos la misma tesitura. ¿Y qué es lo que queríamos impedir en aquel entonces? Estamos hablando de más de 20 años, ¿verdad? Ujú. Justamente no llegar a eso que estamos sufriendo ahora, que es un efecto de todas las actividades que desarrollamos, que no tiene sostenibilidad en el tiempo. Y si continuamos de esta forma, puede y va a empeorar. Un ejemplo nomás de la realidad. La causa fundamental de todo, el incendio, el aumento de la temperatura, la sequía, son efectos del sistema de producción, ¿verdad? Y el sistema de producción en nuestro país, no importa que sea el grande o el pequeño, porque el pequeño trata de reproducir lo que hace el El grande grande. anteriormente, pero el sistema de producción, la matriz productiva en nuestro país es clima dependiente. ¿Por qué te digo yo la matriz productiva? Porque es mi área, porque yo soy ingeniero agrónomo y Ujú. ambiental, ¿verdad? De hecho, Entonces, conozco perfectamente el sistema de producción, la matriz productiva, que es clima dependiente, ¿verdad? ujú, Por un lado, y al mismo tiempo, cuando hablan de tecnología, habla de una tecnología muy limitada históricamente, como por ejemplo la dependencia de directamente de semillas transgénicas y agroquímicos a gran escala. ¿Y por qué también es clima dependiente? Porque transforma el suelo, el bosque lo convierte, ya sea para la pastura o en este caso para la agricultura, sin ninguna medida de protección. Pero van a salir a decir, pero nosotros cumplimos con la ley, acá tengo ya mi declaración de impacto ambiental, tengo mi plan de gestión ambiental, y te vende esa película el MAE, y uno se va y le pregunta al MAE, lo que ellos hacen es lavarte la mano diciendo, no, tiene su plan de gestión ambiental. El ujú, papel aguanta todo. Y en la realidad, cuando uno va en el terreno, en el territorio, ¿verdad? sí. Cuando existen normativas que te dicen que tenés que dejar eh, 100 metros, ¿verdad?, entre parcelas, que hasta ahora está vigente, en la región oriental no se deja ese, ni siquiera un metro se deja. En Ujú. el Chaco es diferente, ahí sí hay una cultura de dejar por lo menos, si no llega a 100 metros, por lo menos llega a, a un porcentaje entre cultivos, estamos entre parcelas, estamos hablando. Entonces ahí en la región oriental no ocurre, esa es la matriz productiva actualmente, ¿verdad? Pero tiene la declaración, porque en la declaración, en su plan de gestión, pone que eso va a dejar, va a cumplir con todas las normativas ambientales. Es una declaración jurada. El responsable es tanto el colega que se va y gestiona en el MADE la declaración de impacto ambiental, como el
propietario, por un lado, es responsable del cumplimiento, y por otro lado, nuestra autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente, tiene la obligación de monitorear, de fiscalizar. Pero ¿qué es lo que te dice el actual ministro y otros ministros anteriores? No tengo capacidad técnica, no me da presupuesto para cumplir con su rol. Pero existen otras instituciones, otras herramientas que deberían de agilizar mejor el cumplimiento de las normativas ambientales. Entonces, esa crisis que tenemos nosotros en este momento, la crisis del cambio climático en nuestro país, tiene una causa directa, que es la matriz productiva que se está adoptando hasta ahora, hace más de 20, 25 años, y sin que sea, digamos, climáticamente inteligente. Ahora bien, saldrán los directamente afectados a las críticas que hacemos, van a decir, pero nuestro aporte al calentamiento global es el 0.00 tanto por ciento, ¿verdad? Acá lo que más están dañando, o sea, lo que tienen que tomar las medidas son los países industrializados, y te ponen como ejemplo Estados Unidos, China, India, otros países así, ¿verdad? Que tiene un desarrollo industrial altísimo, ¿verdad? Pero eso no nos libera a nosotros, ¿verdad? Porque estamos fallando en la adaptación al cambio climático. Nosotros tenemos que adaptarnos al cambio climático. El sistema de producción vigente hoy día tiene que adaptarse al cambio climático, porque están emitiendo otros otros contaminantes, que es mucho más peligroso, ¿verdad? Que es el monóxido, ¿verdad?, de carbono, que es el humo, ¿verdad? Que eso va directamente a tu pulmón. El que es piromaniático, estamos hablando del sector urbano, ¿por qué no agarra su basura, mete en su sala y le prende fuego? ¿Verdad? ¿Por qué le tiene que prender afuera? Y yo, que tengo hijos, que tengo problemas de salud, me pasa todo ahí y me está contaminando gratuitamente. Esa es una escala pequeña, ¿verdad? Sí. El paraguayo de por sí parece que hay un análisis cultural que es piromaniático, ¿verdad? Pero en el sector rural, en las grandes, la transformación hoy día para ahorrar costo, ya que es una cultura ya instalada, o sea, muchas veces intencionalmente, y en la mayoría de las veces las quemas son intencionales, para habilitar campos, justamente para abaratar costos. Entonces, eso es una realidad en el campo, y lo que diga lo contrario simplemente está afectando directamente nuestra inteligencia como cualquier persona que habitamos esta bendita república. Entonces, lo que ocurrió en este tiempo, ¿verdad? Y también yo creo que muchos somos cómplices en el sentido de que hace poco, cuando se quemó el aeropuerto, ¿verdad?, el bombero mostró muy responsablemente el origen de la quema, que era que había, creo que una botella por el efecto de... Eso es real, eso es verdad, pero eso no podés trasladar a toda lo que está ocurriendo. Es caso específico de ese lugar, del aeropuerto, ¿verdad?, que se mostró y todo eso. Entonces todo el mundo se agarra. No, acá es espontáneo, es la alta temperatura, que la gente tiró su botella y de ahí por el rayo solar y la sequía, y empezó el fuego, ¿verdad? No se puede generalizar, es caso por caso. Entonces, la matriz productiva, mientras y cuando nosotros no cambiemos, vamos a seguir sufriendo todos estos fenómenos, los efectos que yo le llamo, la sequía prolongada, el humo imperante. O sea, el humo estaba llegando del Bajo Chaco y otro de San Pedro, otro de la zona del departamento central, inclusive otro departamento, por el viento fuerte que está transportando directamente, y afecta la calidad
del aire. Por supuesto. Y la calidad del aire es responsabilidad del MADE. El MADE tiene una ley que se llama justamente la ley de calidad del aire, ¿verdad? Entonces, él a lo mejor no es directamente responsable de la quema que está ocurriendo en ese lugar, en esa finca, pero sí es responsable de la calidad del aire que estamos respirando. No puede lavarse la mano el ministro del Ambiente diciendo, no, yo no soy autoridad de aplicación de la ley de quema y incendio, quema y prevención de incendios, que son los municipios, ¿verdad? Entonces le chutan la pelota al municipio, pero ¿qué pasa con el aire que estamos respirando? Vos no sos responsable, claro que es responsable, ¿verdad? Ingeniero, ingeniero, usted decía ya incluso que como somos todavía dependientes del clima, hoy por hoy podemos hacer una evaluación de que el sector productivo tiene un retraso de casi el 70% en materia de siembra, por ejemplo, lo decían los productores. En este sentido, ¿a quién perjudica más o cuál es el sistema que ya no se adecua? ¿El ganadero o estamos hablando de la producción agrícola específicamente? ¿Cuál es el que más daño está haciendo sin, obviamente, medir estas consecuencias, verdad? La matriz productiva agropecuaria, tanto el agrícola como la ganadería, porque en el Chaco, o sea, también ya se tiene cultivo de soja, está proyectado, por ejemplo, 2 millones de hectáreas de cultivo de soja. Entonces, va a seguir, ahí va a ser peor. Puede ser el rendimiento en condiciones óptimas, con sistema de riego y eso que están probando ahí, el rendimiento puede ser óptimo, ¿verdad? Pero acá, tanto la ganadería como la agricultura es extensiva y clima dependiente. Es cierto lo que vos estás diciendo, pero ¿quiénes generaron toda esa falta de lluvia? O sea, un sojal no genera lluvia, pero sí genera lluvia, produce lluvia. O sea, el bosque. El bosque produce, así como uno produce mandioca, produce maíz, produce soja, el bosque produce lluvia. Entonces, si nosotros actualmente tenemos 3.500.000 hectáreas y la proyección ahora es aumentar más, estamos hablando de cultivo de soja que ahora ellos tendrían que estar cultivando, tenemos apenas 2.500.000 hectáreas de bosque y la mayoría están en las áreas silvestres protegidas, en las comunidades indígenas, por más que también ellos están arrendando ilegalmente sus tierras, ¿verdad? Y en las comunidades campesinas. Entonces, ahí ya tenés un dato de que existe ya un desequilibrio. O sea, sí, una desproporción gigantesca. Exacto, no podés ya producir lluvia porque tenés un estrés, tenés un déficit ya en tu masa boscosa. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que estamos hablando de la agricultura y lo que tendría que hacer los ganaderos? Las grandes partes, exactamente, y también en este caso estamos hablando de la producción de soja en de los agroexportadores, la mayoría. El empezar con la restauración de los 100 metros de ambos márgenes de ríos, arroyos, curso de agua naciente que deberían de tener. Y esa restauración tiene que ser, digamos, obligatorio. Es obligatorio, pero no se cumple. Existen las normas, pero no se cumple. Entonces va a tener también, va a tener una parte boscosa, que ese bosque protector, para volver a recuperarse, vamos a tener entre 10 a 15 años recién vamos a ver, pero si no se toma ahora la medida, esto va a empeorar, Esos son tipos como, por ejemplo, los cambios, esos son las adaptaciones al cambio climático del sistema productivo, ¿verdad? Entonces, nosotros, Paraguay, tiene un pasivo muy grande en cuanto a adaptación al cambio climático.
Ahora, esto que usted dice, por ejemplo, esta medida, ¿verdad? Al escucharlo parece incluso algo mínimo. Esto tiene, usted que entiende perfectamente, ¿qué costo tiene para un productor específicamente en un área determinada? O sea, vamos a poner un ejemplo, 10.000 hectáreas, para que la gente entienda. Respetar esta medida de mitigación que usted dice, en 15 años nos va a permitir, respetando también, dándole su espacio al ecosistema. ¿Qué costo tiene por eso que se elude con tanta facilidad? Y lo que buscan en realidad es eludirlo en todos los casos, ¿verdad? Lo que pasa es que le afecta en cuanto al rendimiento. Son a ambos lados son espacios espacios que él está perdiendo para la el cultivo siembra. por la siembra. Por eso va hasta el arroz y en muchos casos, ¿verdad? No ponen soja porque no le va a crecer en el asfalto, pero del camino hay una normativa que dice que tiene que dejar como protección y eso tampoco se cumple, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero te pongo nomás ese ejemplo. El costo puede ser mínimo, ¿sabes por qué? Porque hay dos formas de restauración. Uno es una restauración pasiva, en donde vos dejás, ¿verdad? Y manejás con regeneración espontánea con las especies que va saliendo, ¿verdad? Le vas manejando, pero tenés que definir tu área, tus 100 metros. Y ahí le vas aumentando con una reforestación activa que le dice, en donde vos estás haciendo la famosa reforestación. Y hoy día hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se está dedicando a eso, pero tiene que existir esa voluntad, porque la ley existe. Entonces vamos a tener que recurrir a la voluntad, porque por la inutilidad de nuestras instituciones no le hacen cumplir las normas. Entonces tenés que recurrir a su buena voluntad. O sea, es un país de maravillas, en el sentido de que existe la ley, pero vos tenés que recurrir a su voluntad, porque de lo contrario él no te va a cumplir la ley. Y después tener una autoridad que te niega su... Yo en algunos recorridos, ingeniero, por el interior, veía esas zonas de reforestación netamente con eucaliptos. Puede crecer todo lo que vos quieras, pero es lo más fácil que encontramos. No hay otra forma de reforestar que no sea con eucaliptos, por ejemplo. Pero eso es otra, o sea, estamos hablando eso no contribuye a la restauración. Por eso. La restauración significa recomponer o tratar de recomponer lo que anteriormente existía. Esos son plantaciones que ellos hacen como para de aquí a 6, 7, 10 años a cosechar, ¿verdad? Entonces, para la restauración de los cursos de agua, como el ejemplo que yo le puse, eso se tiene que hacer con especies nativas. Exacto. Estas especies exóticas cumple otros fines energéticos, otros fines, pero y económico más que nada, ¿verdad? Y no es de lo que estamos hablando. Sí. Es de lo que estamos hablando. Y esto que ocurrió acá en el Bajo Chaco, en la zona de Brugués, Pando, Tablero, ¿cómo se recupera? Esto hay que esperar que venga una buena lluvia, que no se avisora, como para que eso vuelva a brotar. Y eso normalmente, como usted dice, si no viene una lluvia, ¿verdad? Ahí lo que se perdió prácticamente una regeneración de esos espacios que lleva mínimo 10 años, como para volver a restaurar como estaba antes. Y más todavía en el Chaco es mucho más lento el crecimiento, no es porque depende mucho también para el crecimiento, depende del régimen de lluvia, depende, por ejemplo, del suelo. Del tipo de suelo y demás. Entonces es otra medida, o sea, no hay que ser generalista, hay que ser por eso caso por caso. En la región oriental es un tratamiento diferente a la región occidental, que es otro tipo de ecosistema, otro tipo de formación, otro tipo de suelo, otro tipo de limitaciones que tiene, y hoy día se distribuye el territorio y va en aumento el tema de la ganadería, y ahí la única forma que le va a hacer cumplir la norma, en este caso a los productores, es que exista, estamos hablando ahora de ganadería en el Chaco, o sea, es que exista una trazabilidad, y la trazabilidad te establece el que te va a comprar la carne. O sea, si no existe una exigencia en cuanto a la trazabilidad, de verdad,
eso significa que vos tenés que producir en todas las condiciones climáticamente aceptables, del punto de vista, no tiene que afectar derechos de pueblos indígenas, hay un montón de requisitos, de protocolos que tenés que seguir. Entonces, ¿sabes cuál es el discurso de ellos? Ahí te dicen, no, eso es parar nuestro desarrollo porque nosotros no contribuimos para el calentamiento global. Te lleva otra vez por esa vía. Pero yo no estoy hablando de calentamiento, ¿verdad? Eso es la responsabilidad, como ellos dicen, de los países industrializados. Pero nosotros somos responsables que nuestro sistema de producción no están adaptados al cambio climático. Adaptación al cambio climático significa que tiene que existir un protocolo de trazabilidad. ¿Y eso quién tiene que imponernos? El que consume, el que compra la carne. Uh-huh. Por eso, si la mayor parte de nuestra carne se va, qué sé yo, Unión Europea, Rusia, o sea, el consumidor en el momento, porque ellos son un poco más conscientes que nosotros, en el momento de estar cortando un buen filete, como ellos dicen, para comer, o sea, entra en su conciencia de que vino, de dónde, cuál es el camino que recorrió para llegar hasta su mesa. Sí. Entonces, si es producto de toda esta quema, o sea, él por esa conciencia que tiene ya, no te va a consumir. No va a consumir. Uh-huh. Definitivamente. Entonces, eso afecta directamente la producción. Por eso nadie dice que no produzcan, pero produzcan con criterio de sostenibilidad y que debe existir una trazabilidad, y eso, otra vez, no vamos a recurrir a la voluntad. Tenemos que recurrir al que va a consumir para que exija que todo el recorrido que tiene esa carne antes de llegar a su mesa. Una apretada síntesis, la estructura está, la legislación también está, las instituciones también sencillamente la ignoran todos, ¿verdad? Sí. Es básicamente... le doy más un dato. Las normativas ambientales en nuestro país es más avanzado que cualquier país de la región. Estamos nosotros a nivel de número 1 en cuanto a normativas ambientales en la región. Pero paradójicamente también ocupamos el primer lugar en deforestación en la región. Y algunos tienen, por ejemplo, geniales ideas como la que divide un lago con un camino, por ejemplo. Sí. Sí. Tranquilamente. Y ese tipo de situaciones para las que nunca se habló de un impacto ambiental previo, algo que trate de atenuar eso, pero realmente lo hacemos de una manera... audaz cuando se trata de lo torcido. Impresionante. Ingeniero, yo entiendo que estuvimos hablando de temas así muy interesantes. Hoy salió como nunca el acuerdo de este Escazú. Creo que en otro momento lo estaríamos volviendo a molestar. Tengo entendido que usted como asesor de comisiones del Congreso está bastante interiorizado de estos temas. Y bueno, básicamente la reflexión de hoy, como queríamos, era justamente esto, que nos ilustre acerca de qué pasa y quién nosotros que nos quedamos con la consecuencia, realmente. Nos quedamos con las consecuencias y las secuelas nada más. Las autoridades todavía no se responsabilizan hasta... No reaccionan. Nada, para nada. Y las leyes están. Sí. Es lo peor. Es lo peor. Y agradezco el espacio, y cuando gustes, cuando quieran, ¿verdad? Estamos a la orden, pero sí dejar una última reflexión. Sí, perfecto. Hay que utilizar hoy día, hace 20 años nosotros no teníamos esta herramienta de las redes sociales y demás, ¿verdad? Uh-huh. Y es el momento en que tenemos que instalar el debate en cuanto a la matriz productiva agropecuaria en nuestro país, ¿verdad? Que demuestren ellos que se está haciendo con criterios de sostenibilidad y cuáles son las críticas y los cambios que se tiene que hacer, y no hablar ya del aporte al calentamiento global solamente, hablar de la adaptación que ellos tienen de su sistema de producción que está obsoleto. Para un dato de la realidad, hoy día con la tecnología de mi teléfono, yo puedo manejar todo una finca, ¿verdad? No importa el tamaño, lo que se llama la agricultura de alta precisión. Pero eso es utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy. Pero ellos, si no cambian su matriz productiva, le va a estar midiendo y le va a estar informando constantemente al técnico la cantidad de químicos, de pesticidas o de agroquímicos que va
para pulverizar. Tampoco es criterio de sostenibilidad. O sea, utilizan la tecnología, la agricultura de alta precisión justamente para seguir envenenando más nuestros recursos naturales. Qué terrible. Qué terrible. Sí. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos y las explicaciones. Gracias a usted y cuando guste. Buenas tardes. Usted está escuchando PDS